¿Qué tal, amigos de Cadefi? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este curso que vamos a tener el día de hoy. Los saludo con mucho gusto. Y pues hoy, miércoles 21 de agosto de 2024, vamos a ver este tema. Tenemos como tema de hoy principales ilegalidades cometidas en las revisiones fiscales. ¿De acuerdo? Y pues bueno, rápidamente les comento, para mí es un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Realmente venía yo pensando cuando venía yo en el camino, en el tráfico, un poquito de tráfico ahorita para llegar, pero venía pensando en esto, ¿no? Eh, que a mí, cada que hablo de estos temas fiscales, de defensa fiscal y demás, me da mucho gusto. Realmente a mí me da mucho gusto que pueda ejercer mi carrera en la materia que más me gusta, ¿no? Me encanta hablar de derecho fiscal, de comercio exterior, de derecho aduanero, estas cuestiones de prevención del lavado de dinero. Eh, Prácticamente les digo también a mis alumnos de la universidad, para mí el estar aquí con ustedes realmente es un placer, ¿no? Es un privilegio. Y pues bueno, venía pensando en eso en el camino, que muchas personas, incluso hoy en redes sociales, veo que hay muchos consejos financieros, de consejos para los jóvenes, si te quieres retirar a tal edad, ya los quieren retirar a los 40, 45, ¿no? Ya andan pensando en el retiro, ¿no? O preparando su retiro, eh, para que cuando tengas cierta edad, pues ya puedas hacer lo que te guste, ¿no? Y pensando en eso, yo decía, pues prácticamente yo estoy haciendo lo que me gusta, entonces pues me retiré casi desde que estaba yo en la universidad, que ya andaba yo en estas cuestiones fiscales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estaba haciendo lo que me gusta, ¿no? Y entonces, pues se los comparto con mucho gusto porque cuando tienes el placer de hablar de algo que te gusta, pues las cosas fluyen mejor, ¿no? Entonces, pues ya entrando un poquito en materia, eh, respecto de este tema de hoy, vamos a seguir la misma dinámica de siempre. Si tienen alguna pregunta, adelante, con mucho gusto. Y pues bueno, vamos a empezar a ver las revisiones del SAT, ¿no? El tema, pues obviamente, habla de las principales ilegalidades cometidas en las revisiones fiscales, ¿no? Pero sabemos que existen diferentes autoridades fiscales. El SAT, por un lado, el, el IMSS, el Infonavit y las secretarías de finanzas de los estados, ¿no? Aquellas autoridades que aun y cuando son locales, a través de un convenio de colaboración administrativa en materia de impuestos federales, pues puede una Secretaría de Finanzas de Ciudad de México, Estado de México, etcétera, revisar el cumplimiento de impuestos federales, como lo es el IVA, el impuesto sobre la renta, entre otros, ¿no? Entonces, pues tenemos principalmente 4 autoridades fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de estas revisiones que practica cada una de ellas y las posibles ilegalidades que pueden cometer en el transcurso de la revisión, pues vamos a empezar con, con el bueno, ¿no? Con la autoridad fiscal más grande en nuestro país, el SAT. ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos,
los que estamos inmersos en esta materia fiscal, tanto contadores como abogados, pues que las autoridades tienen ciertas facultades de comprobación, ¿de acuerdo? Y como su nombre lo indica, esas facultades le son otorgadas a las autoridades para comprobar, ¿de acuerdo? Comprobar que el cumplimiento de las disposiciones fiscales, ¿de acuerdo? En pocas palabras, si estamos declarando todos nuestros ingresos en materia de impuestos sobre la renta o si realizamos actos o actividades que causan el impuesto al valor agregado, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, si causamos algún impuesto, pues que hayamos cumplido con la obligación que tenemos de calcularlo y pagarlo, ¿de acuerdo? Hablando de las obligaciones en materia fiscal, ¿no? Que retomando un poquito eso, de las obligaciones fiscales, pues tenemos obligaciones de dar, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con una cuestión sustantiva, de lo que dije hace un momento. Si yo causé un impuesto, mi obligación es calcularlo y pagarlo. Y ahí estoy cumpliendo con mi obligación de dar, ¿no? Tenemos obligación de hacer, que no precisamente tiene que ver con una cuestión sustantiva de la causación y pago del impuesto, sino con una cuestión formal, ¿de acuerdo? Donde tenemos que hacer algo. Por ejemplo, la presentación misma de las declaraciones es cumplir con una obligación formal, ¿no? Presentar avisos, cambios de domicilio, aumento de obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esas obligaciones de hacer, tenemos las de no hacer, ¿de acuerdo? Que prácticamente, si nosotros queremos saber, oye, ¿y en qué consisten las obligaciones de no hacer? Dale una leidita a todo lo que en el Código Fiscal se menciona de las infracciones y todo eso implica un no hacer, ¿de acuerdo? Y también, ¿por qué no?, al capítulo de delitos. Todo eso que ves ahí en el artículo 108, 109, 102, 105, por citar algunos, todo eso que ves ahí no se tiene que hacer, ¿no? Bueno, tenemos obligaciones de tolerar y en esas obligaciones de tolerar encontramos como ejemplo, pues las mismas revisiones y principalmente las visitas domiciliarias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la obligación de tolerar porque hay que permitirle a la autoridad que cumpla con sus obligaciones, que van a ser ¿cuáles? Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y si para esa comprobación la autoridad tiene que entrar, ¿de acuerdo?, a nuestro domicilio, en este caso domicilio fiscal, pues tenemos la obligación de darle el acceso y de proporcionarle la documentación para que pueda cumplir con su objetivo. Revisar si hemos cumplido o no con las obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ese artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece cuáles son las facultades de comprobación que tiene la autoridad. La que ahorita nos interesa y en la cual nos vamos a enfocar es en la fracción tercera, ¿de acuerdo? Esa fracción tercera de este artículo 42 establece de manera precisa la facultad de la autoridad para practicar visitas domiciliarias, ¿de acuerdo? Y bueno,
Aquí vamos a empezar a ver cuáles son las principales ilegalidades que se cometen en una visita domiciliaria practicada por el SAT. Ahorita que vamos a hablar nada más de esta autoridad, ¿de acuerdo? Y bueno, una de las principales actividades o facultades que va a tener la autoridad, pues va a ser precisamente la de practicar estas visitas domiciliarias que estamos comentando, pero tiene que observar lo siguiente: que sus facultades no hayan caducado, ¿de acuerdo? ¿Qué implica la caducidad? Y me voy a meter, fíjense cómo el derecho fiscal es muy bonito, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que están entrelazadas y que si nosotros las vemos de manera aislada, pues a veces no vamos a comprender la esencia de cada institución en materia fiscal, ¿no? Pero si ya lo vemos o analizamos, como dicen algunas sentencias de los órganos jurisdiccionales, si analizamos las leyes fiscales de manera armónica, ¿sí? Porque están interrelacionadas unas con otras, pues le vamos a entender más a esas instituciones, ¿de acuerdo? Entonces ahorita, hablando de principales ilegalidades, pues la primera que debemos de ver es que la autoridad, si está practicando una visita domiciliaria, que sus facultades estén vigentes, ¿de acuerdo? Es decir, que no hayan caducado. Y para entender la caducidad, pues hay que remitirnos al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, donde regula prácticamente lo que implica la caducidad, ¿no? Y bueno, analizando ese artículo, la característica principal de la caducidad, pues va a ser la pérdida del derecho que tiene la autoridad para determinar contribuciones omitidas, ¿de acuerdo? Para determinar créditos fiscales. Y repito, caducidad es la pérdida del derecho que tiene la autoridad para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros tenemos que poner atención si la autoridad nos va a revisar un ejercicio determinado, pues que no hayan caducado sus facultades. Por ejemplo, ¿no? Dice aquí que el plazo general es de 5 años a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga la obligación de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de aquí. Hablando de personas morales, por ejemplo, ¿no? Una persona moral, ¿cuándo debió haber presentado la declaración del ejercicio 2018? Pues a más tardar en marzo de 2019, ¿no? Entonces, si se presentó la declaración el día 20 de marzo, ¿no? 20 de marzo, o vámonos al último día, el 31 de marzo, ¿no? Ya saben que aquí en México nos gusta jugar, ¿no? Con los términos, con los plazos. Nos gustan las emociones fuertes, ¿no? Y habiendo tenido todo el tiempo para preparar la declaración y presentarla, a veces andan corriendo los contadores, que son los que la presentan, por sobrecarga de trabajo que hayan tenido, etcétera,
que no le haya pasado toda la documentación a tiempo a su cliente, independientemente del motivo que sea, presentan la declaración el día último, ¿no? 31 de marzo. Bueno, siguiendo este artículo, a partir del día siguiente, pues vamos a tener el 1 de abril. A partir del 1 de abril del 2019, pues vamos a contar 5 años, ¿no? Entonces, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿De acuerdo? El 1 de abril de este año caducaron las facultades de la autoridad para revisar a ese contribuyente. ¿Y por qué digo para revisar si el artículo 67 dice que es la pérdida del derecho de la autoridad para determinar contribuciones omitidas? Hay que tomar en cuenta que los términos y plazos a veces son susceptibles de interrumpirse o suspenderse. Y nos dice el artículo 67 del Código Fiscal que el plazo para que se consuma la caducidad o se actualice la caducidad se suspende. Incluso dice el artículo, no está sujeto a interrupción, como en el caso de la prescripción. ¿De acuerdo? No está sujeta a interrupción la caducidad, pero sí a suspensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya estamos a 5 días de que se cumplan los 5 años que tiene la autoridad fiscal para determinar contribuciones omitidas? Pues si inicia facultades de comprobación en esos 5 días, se suspende. Se suspende el plazo de los 5 años, ¿de acuerdo? Y entonces la autoridad ya tiene oportunidad de practicar esa revisión, esa auditoría y determinar contribuciones omitidas de acuerdo al procedimiento que se establece, dependiendo de el tipo de revisión, ¿no? Si es una revisión, si es una visita domiciliaria, si es una revisión de gabinete o si es una revisión electrónica, que son las principales, ¿no? Y entonces ahí está el ejercicio 2018, prácticamente ya la autoridad ya no lo puede revisar, ¿de acuerdo? Porque ya pasó el 1 de abril de este año. Por ejemplo, el ejercicio fiscal 2019. Atendiendo a lo que estamos comentando, el ejercicio 2019, la declaración se tendría que presentar a más tardar en marzo de 2020, ¿no? Y aplicamos la misma. Se presenta la declaración el 31 de marzo de 2020 y de ahí contamos 5 años, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24, 25. El 1 de abril del 2025 ya estarían caducando las facultades para revisarle a un contribuyente que haya presentado su declaración del 2019, ¿de acuerdo? Entonces, todavía estarían vigentes sus facultades. Ustedes dirán, ¿y la autoridad que no se dará cuenta de que sus facultades ya caducaron y aún así practica revisiones? Créanme que me he encontrado con casos donde la autoridad, a pesar de que ya operó la caducidad, revisa al contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo hace la autoridad? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo hace? La autoridad, acuérdense que siempre le va a apostar a si el contribuyente se defiende, qué bien. Pero si no se defiende, ahí sí ya es su problema, ¿de acuerdo? Porque si deja pasar
la oportunidad de defenderse y de impugnar esa auditoría donde la autoridad, cuando ejerció facultades, ya había operado la caducidad en perjuicio de ella. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante considerar eso, de acuerdo a lo que yo les comenté. Hay obviamente excepciones a ese plazo general de 5 años, cuando el contribuyente no se ha inscrito en el RFC, cuando el contribuyente está como no localizado, que se suspenden los plazos hasta que ese contribuyente de estar como no localizado lo encuentren, ¿no? Entonces, nada más atendiendo a ese tipo de excepciones, que no lleve contabilidad el contribuyente. También el plazo de 5 años se extiende a 5 para que opere la caducidad, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, ¿y por qué? Si nada más no lleva contabilidad, pues prácticamente porque para determinar si un contribuyente ha cumplido o no con las disposiciones fiscales, ¿qué hay que hacer? Revisar su contabilidad, ¿no? Todo lo que integra la contabilidad en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, por eso les comentaba, el derecho fiscal es tan bonito que hay que entenderlo en todo su contexto y que todo está relacionado entre sí, ¿no? Entonces, si la autoridad va a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se va a basar en la contabilidad. Y si no hay contabilidad, pues entonces no tiene elementos suficientes para saber si un contribuyente ha cumplido o no con las obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nosotros la primer ilegalidad. Si la autoridad practica una revisión y ya caducaron sus facultades, ahí tendríamos una ilegalidad. ¿De acuerdo? Bien. Otra ilegalidad más. La orden de visita sin requisitos legales o violaciones al procedimiento. ¿De acuerdo? Recordemos que aquí es muy importante considerar dos artículos fundamentales. El artículo 16 de la Constitución, no se los puse aquí, pero se los comento. El artículo 16 de la Constitución que dice que nadie podrá ser molestado en su persona, en su domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. ¿De acuerdo? Que funde y motive la causa legal del procedimiento. Eso nos dice el artículo 16 constitucional, ¿no? Que todo acto de molestia debe de estar debidamente fundado, motivado y emitido por una autoridad competente. ¿De acuerdo? El artículo 38 del Código Fiscal de la Federación es una pequeña copia de lo que dispone ese artículo 16 constitucional en su primer párrafo. Y así, el artículo 38 del Código Fiscal nos dice cuáles son los requisitos que debe tener todo acto administrativo que se deba notificar a los particulares. ¿De acuerdo? Y así establece una serie de fracciones en las que encontramos que debe tener, que debe ser por escrito, que debe contener la hora y el lugar, la fecha y el lugar donde se emite, debe tener también el objeto del acto
y que esté debidamente fundado y motivado y que contenga la firma de la autoridad competente. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esos requisitos que la verdad son muy claros, muy sencillos, nosotros podemos advertir cuando analicemos cualquier acto de autoridad si cumple con esos requisitos mínimos. Cuando a nosotros, o más bien a los contribuyentes, les notifica la autoridad una resolución o un acto emitido por ellas, es común que nosotros veamos que tiene un párrafo como de 20 renglones donde pone una serie de artículos, ¿no? Entonces, siempre es bueno darle una revisadita a esos artículos para ver si realmente resultan aplicables a lo que está haciendo la autoridad, ¿de acuerdo? Para ver si esos artículos realmente sustentan la competencia de la autoridad para actuar de la manera en que está actuando. ¿Sale? También, pues obviamente podemos checar si fue firmado por la autoridad competente o no. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con muchos actos de autoridad donde los artículos en que se sustenta su actuación no resultan aplicables al caso concreto. ¿De acuerdo? Y ahí empezamos a tener violaciones desde el acto primigenio de la revisión, o sea, desde el primer acto con el que inicia la revisión. Y de verdad, hay que tomarse a veces un poquito de tiempo, leer con atención. Sé que a veces damos por hecho las cosas y decimos, pues si hay como 20 artículos ahí, yo creo que la autoridad está fundando bien su actuación, ¿no? Y dejamos de leer los artículos que se citan. Pero bueno, les comento, ya en la defensa que su servidor realiza día con día respecto de las revisiones que practican las autoridades fiscales, me he encontrado en algunas ocasiones donde carece de fundamentación o bien de motivación, ¿no? Hablando de esas dos cuestiones que son fundamentales en un acto de autoridad o acto de molestia, hay que remitirnos a lo que el Poder Judicial de la Federación ha establecido como fundamentación y motivación. ¿De acuerdo? Fundamentación nos ha dicho ese Poder Judicial que implica que en el acto de autoridad se citen los preceptos legales exactamente aplicables al caso concreto de que se trate. Y ahí ya metió en broncas a la autoridad, porque citar los artículos exactamente aplicables al caso concreto implica que el acto de molestia cite el artículo, la fracción o fracciones, el párrafo, el inciso o subinciso, ¿sí? O fracción o fracciones exactamente aplicables al caso concreto. ¿De acuerdo? Y muchas veces la autoridad no lo hace de esa forma. Entonces, si no lo hace, ya tenemos un acto que no está debidamente fundado, ¿no? Y hablando de la fundamentación, yo recuerdo que cuando trabajaba con los abogados, que estaba yo en la universidad, los abogados, tratándose de la fundamentación, se iban con todo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el acto de autoridad no contenía ningún artículo dentro de su texto, pues obviamente alegaban la falta de fundamentación, ¿no? O ausencia total de fundamentación. Si el acto de autoridad te citaba artículos, pero no resultaban aplicables al caso concreto de que se trate, pues entonces ahí teníamos una
indebida fundamentación, ¿no? Pero luego los abogados iban más allá. Analizando el acto de autoridad, se encontraban con que sí se citaban los artículos exactamente aplicables al caso concreto, pero aparte de eso se citaban otros que nada que ver con la actuación de la autoridad. Y entonces los abogados alegaban exceso en la fundamentación.